Buenos días, mi nombre es Mogrovejo Aguirre Lady Nicole, estudiante de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias, Matemáticas y Física. El tema a exponer es diseño de zapata corrida, la materia es Geotecnia 1, impartida por el ingeniero Javier Córdoba. Iniciaremos con una introducción de zapata corrida. Las zapatas corridas son usadas para soportar muros de carga o muro de concreto. Las zapatas corridas se diseñan como vigas de pequeño peralte y la fuerza cortante es la que determina su espesor. A continuación tenemos el diagrama cortante, cómo varía la zapata con el diagrama cortante y cómo varía la zapata con el diagrama de momento, como lo estoy señalando. Y el esfuerzo se determina a partir del momento. La presión del suelo uniforme. Se han realizado estudios que indican que la distribución de la presión del suelo sobre la zapata no es lineal, pero para no hacerlo complejo el diseño, las normas ACI proponen considerar la presión uniformemente distribuida, como tenemos en estos ejemplos, donde tenemos la presión uniforme, como lo estoy señalando en el gráfico. En el segundo gráfico tenemos suelo arenoso y en el tercer gráfico un suelo arcilloso. Diseño de zapatas cuadradas. Las presiones permisibles las calcula el ingeniero especialista en geotecnia. Una vez teniendo las presiones permisibles, podemos calcular el área requerida. Con el área requerida podemos obtener el refuerzo considerando una presión última, Q sub U' de diseño, y como último se calcula el espesor de la zapata en función de la fuerza cortante última. A continuación tenemos el procedimiento de diseño de zapata corrida. El primer paso, como lo mencionamos anteriormente, es el área requerida, que es igual a la carga muerta más la carga viva entre la presión efectiva. Y la presión efectiva es igual a la presión admisible menos el espesor de la zapata por el peso específico del concreto, menos la profundidad del relleno sobre la zapata por el peso volumétrico del suelo. Paso número 2. Tenemos calcular el peralte efectivo. Este se calcula en función de la presión última, que es igual a la carga última entre el área de la zapata, como lo tenemos colocado aquí en su fórmula. Y para calcular el peralte efectivo por cortante, necesitamos saber que el cortante último de la zapata, la norma lo considera que el cortante va a estar actuando de una distancia d de la carga del muro, como se muestra en la imagen. Tenemos que el peralte efectivo por cortante es igual a la presión última del suelo por el ancho de la zapata entre 2 menos el espesor del muro entre 2 menos el peralte efectivo de la zapata. 2.2. El peralte efectivo D por cortante es igual al cortante último entre phi, que multiplica a 2
por la raíz de F'C que multiplica el ancho de la zapata, donde Fi vale 0.75. Debemos destacar o recalcar que esta ecuación está en el sistema inglés. También al final del manual ACI vienen las ecuaciones del sistema internacional y en el sistema MKS. 2.3. Refuerzo por flexión. Una vez conocido el peralte de la zapata, podemos calcular el momento último y el manual específico que el momento último se va a calcular en la cara del concreto. Entonces, ese momento va a ser igual a la presión última del suelo que multiplica el brazo de palanca por el brazo de palanca entre 2. Lo que se está calculando en esta ecuación es el momento que genera esta presión última sobre la zapata, como lo estoy señalando en el gráfico. Ahora que encontramos el momento último, podemos dividir ese momento último entre phi por b por d al cuadrado para encontrar una cuantía de refuerzo ρ. Y como estamos considerando que la sección será dúctil, consideraremos que Fi vale 0.9. Una vez que conocemos esa cuantía de refuerzo ρ, ahora esa cuantía tiene que ser por lo menos el mínimo y la cuantía mínima va a ser mayor a estos valores que especifica el reglamento. Como lo podemos ver aquí, la primera condición es 3 veces la raíz de la resistencia del concreto entre Fi. Otra condición es 200 entre Fy y por último, esta condición que es 0.0018. A continuación tenemos los datos que se realizó en una hoja de Excel. Primero se introdució el tipo de zapata, que en este caso hemos optado de lindero. Podría ser de lindero central. Y por aquí es donde se calcula el momento en función del grueso de la palanca. El siguiente dato que tenemos que introducir es la carga muerta que baja del muro hacia la zapata en tonelada metro. Le hemos puesto un valor de 0.6. La carga viva tiene un valor de 0.43 tonelada metro. Y la carga última se ve, la calculamos en función de la combinación de la carga que se tenga. Este incluye sismo, el viento o algún otro factor que influya. En las propiedades de los materiales, el siguiente dato que introducimos es la reacción de compresión del concreto, que tenemos 200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Luego introducimos el Fy, que es 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. El peso del concreto, que es igual a 2.4 toneladas sobre metros cúbicos. Y el peso específico del relleno del suelo es de 1.8 toneladas sobre metro cúbico. A continuación tenemos la capacidad de carga admisible que indica, le indica el estudio de mecánica del suelo. En este caso le pusimos 10 toneladas metros cuadrados.
La profundidad de la zapata se la pusimos a 1.20 metros. Pero cabe recalcar que esto varía según el estudio del suelo, el cual nos dirá la profundidad la cual se debe plantar la zapata. En el área requerida preliminar, el otro dato que se debe incluir es el espesor total de la zapata. El reglamento de la ACI especifica que el peralte efectivo, el mínimo tiene que ser 15 centímetros y por el recubrimiento le pusimos 0.18 metros. Esto se calcula con la tabla. Eso depende si la zapata va a estar en contacto con el suelo o en contacto permanente. Es decir, dependiendo de varios factores, altera este valor. En el área de apoyo requerido, el valor que tenemos que agregar es el ancho requerido, que generalmente se le coloca 0.60 metros, pero si se requiere un poco más se puede incrementar el ancho de la zapata. En el peralte requerido por cortante, se calcula el cortante último VU a una distancia de la cara del muro y el resultado que se requiere en el peralte es de 2.58 centímetros y como este es menor al que se propuso, el peralte D es adecuado. Ahora bien, tenemos el refuerzo por flexión sentido transversal. Aquí tenemos la longitud 1 que se va a usar para calcular el momento, que es 0.49 metros, porque es una zapata de lindero. Aquí ya tenemos el valor del momento. Este valor nos lo arroja el programa donde lo realizamos. Lo que hacemos es dividir el momento entre FI por B por D al cuadrado y por F'C, que es igual a 0.0065. Tenemos el insta de refuerzo y con esto podemos calcular la cuantía de refuerzo ρ. Entonces aquí nos dice que vamos a requerir la cuantía mínima. Con esta cuantía calculamos el área cero y el área cero calculamos la separación de la varilla para este ejercicio. Se propuso que el diámetro de la varilla es de 3/8. Conclusión. El resumen de diseño de la zapata. Como resumen tenemos que vamos a colocar los bastones de 3/8 cada 25.54 centímetros y 4 varillas en dirección longitudinal. Y en el contratrave vamos a colocar 4 varillas de 1/2. Muchas gracias, esa sería todos los pasos para hacer el diseño de la zapata.